Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado a las actividades de Aprendo en Casa con su Miss Jessica Portal. El día de hoy trabajaremos en el área de personal social. Nuestro tema de hoy es ¿por qué debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio personal del otro? Nuestro reto de la semana tiende a responder en las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Y qué debemos hacer para cuidar nuestro propio espacio personal y respetar el espacio del otro? ¿Cuáles serán nuestros recursos? El texto 1. Emociones y espacio personal. El texto 2. Derechos de los niños y las niñas, disponibles en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa. También necesitaremos nuestros lápices, hojas de reuso y nuestro cuaderno de personal social. En la actividad de ayer tuvo como propósito aprender qué es el espacio personal y su importancia para relacionarnos con los demás de una manera sana. Para el día de hoy deberemos evaluar diversos argumentos que nos permitan explicar por qué es importante que se respete nuestro espacio personal y el de los demás. Nuestro propósito o meta para el día de hoy será plantear argumentos que justifiquen el respeto al espacio personal propio y al de los demás. Vamos a leer la siguiente historia, titulada Álvaro y Wendy. Álvaro tiene 13 años y se encuentra realizando la limpieza de su casa, tal como se lo prometió a sus padres, para colaborar durante la cuarentena. De pronto, su hermana Wendy, que tiene 11 años, le coge el cabello y le dice: «Tu cabello está muy largo, tienes que cortarte». «Ya pues, no molestes», le responde Álvaro, un tanto fastidiado, y continúa limpiando los muebles de la casa. Luego de unos 15 minutos, su hermana le vuelve a coger el cabello y le repite: «Tienes que cortarte el cabello». «No entiendes, deja de molestar», le dice Álvaro muy enfadado, y agrega: «Si alguien no quiere jugar, pues no juega. Respeta, pues». «Ay, no exageres», replica Wendy. «No quiero jugar, pues. No quiero que me molestes», expresa Álvaro muy contrariado. En eso llega su papá, quien regresa de haber hecho las compras para la semana. Y luego de saludar a su familia, mientras va dejando las cosas en la cocina, dice un poco molesto: «Ay, estamos mal. No respetamos la distancia social ni en los mercados, y cuando reclamas, las demás personas creen que estás exagerando». En nuestra convivencia diaria, realizamos algunas acciones que las hemos aprendido de personas de nuestro entorno familiar, escolar y del barrio. Estas acciones aprendidas pueden resultar incómodas para otras personas. Sin embargo, no nos damos cuenta porque parecen normales e inofensivas. Incluso podemos llegar a pensar que son exageradas sus reacciones. A continuación, veamos pues si los juegos, como los de Wendy, que a veces los hacemos nosotros también entre familiares o compañeros, son realmente inofensivos. Asimismo, veamos si incomodarse, como lo hace Álvaro, frente a los juegos de su hermana, es una exageración.
Para ello, leamos la información que aparece en el texto Emociones y espacio personal, disponible también en la sección Recursos de esta plataforma Aprendo en Casa y que también a continuación te la voy a proporcionar. Puedes leer junto conmigo o también hacer pausa al video y leerlo más detenidamente, siempre preguntándote de qué trata el texto en general. ¿Qué nos quiere decir el autor con este texto? ¿Y cuál es la idea importante en cada párrafo que hay? Empecemos, mis tesoros. Título: Emociones y espacio personal. La invasión del espacio personal durante la contingencia del COVID-19, que se ve afectado por el ruido, emociones y estímulos de más de un integrante de nuestra familia, en confinamiento por un tiempo prolongado. Este confinamiento puede originar cambios negativos en la conducta y con ello un posible incremento de la violencia familiar en las próximas semanas, advirtieron psicólogos de la Universidad del Valle de México. Seguro tú también has experimentado este tipo de estrés. Millones de personas se encuentran en condiciones de hacinamiento. Las imágenes te pueden dar cuenta de ello. Es decir, que más de 2 personas viven en un cuarto de menos de 12 metros cuadrados. En estas condiciones pueden surgir emociones que dan lugar a conflictos. Se incrementa el estrés, surge el miedo, la angustia y la preocupación, lo que, en consecuencia, podría ocasionar un descontrol emocional y provocar desacuerdos familiares, así como el incremento del maltrato infantil y la violencia familiar. Para mantener el control emocional, los especialistas recomiendan, en primer lugar, limitar información que no sea útil, definir el espacio personal y gestionar los límites, es decir, reconocer lo que nos incomoda o nos genera ese sentimiento negativo, para posteriormente tener un diálogo claro y asertivo con los integrantes de nuestra familia. Y sobre todo, tener disposición para escuchar a los demás. Es ser empático. Preguntarse cómo se siente el otro. Luego de la lectura, reflexiona sobre las siguientes interrogantes. ¿Tú consideras que la hermana pequeña invadió el espacio personal de Álvaro? ¿Por qué? Ayer definimos lo que era el espacio personal. Es la distancia de 45 centímetros a 60 centímetros que puede existir entre tú y la otra persona. ¿Crees que invadió ese espacio personal? ¿Y cómo hizo sentir a Álvaro esa actitud de su hermana? ¿Te parecen inofensivos los juegos como los que Wendy le hace a su hermano? ¿Por qué? A partir del texto leído, ¿tú consideras que Álvaro exagera cuando se incomoda con los juegos de su hermana? ¿Por qué? ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal y también respetar el de los demás?
En el caso de los de Álvaro y Wendy, se nota que Álvaro se enojó por los juegos de su hermana y se produjo un conflicto entre ambos. Este tipo de situaciones son comunes en las familias, la mayoría de las cuales se resuelve mediante el diálogo asertivo con la mediación de personas adultas. ¿Tú también has experimentado este tipo de desacuerdos o conflictos con tus hermanos, hermanas o familiares en alguna situación en particular? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Y cómo crees que se sintieron las personas afectadas? Hay que reflexionar. Recuerda el dicho, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Sin embargo, en ocasiones nos vemos frente a situaciones que no solo nos incomodan emocionalmente, sino que vulneran nuestros derechos. En estos casos es importante saber que hay normas legales que protegen a los niños y a las niñas, las cuales exigen el obligatorio respeto a su espacio personal. Observa esta imagen. ¿Qué está sucediendo? ¿Consideras que el espacio personal de esta niña está en peligro? ¿Por qué? ¿Qué derechos están siendo vulnerados? Argumenta tu respuesta. Para ello, leeremos a continuación el texto Derechos de los niños y las niñas. ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio de los demás? Vamos a ver otras imágenes para que puedas reflexionar sobre lo que podría ocurrir en estos casos. Lee atentamente la imagen 1. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué piensas que quiere ese señor? ¿Qué piensas que le dirá la niña? ¿Cómo actuará? Observa la imagen número 2. ¿Cuáles serán las intenciones de esa persona? ¿Cómo piensas que debe actuar el niño? Observa la imagen número 3. ¿Qué está sucediendo? ¿Serán personas conocidas? ¿La persona adulta será del entorno del niño? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la expresión de la cara de ambos? ¿Cuáles serán las intenciones de esta persona? ¿Qué podría hacer el niño para poder salvaguardar su espacio personal? Observa la figura número 4. ¿Por qué crees que los niños se acercan a un desconocido? ¿Qué querrá hacer el desconocido con los niños? ¿Será correcto que nos acerquemos a personas que no conocemos? Observamos la última figura. Hay que reflexionar cómo debemos actuar en estas situaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué nos podría pasar? Estas son efectivamente situaciones de riesgo que vulneran tu espacio. Vamos a leer este texto. Pones en pausa el video y si es posible,
llamas a uno de tus familiares para poder leérselo en voz alta y vas pidiendo que al final te comenten su opinión. Muy bien, felicitaciones por leer el texto poniendo tu mayor esfuerzo. Como habrás notado, aquellos juegos en los que invaden nuestro espacio personal o invadimos el espacio de otras personas afectan la tranquilidad emocional, pues nos incomodan o incomodamos a los demás. Asimismo, generan emociones que alteran la tranquilidad de las personas. Por otro lado, existen situaciones peligrosas para las niñas y los niños, las cuales no solo afectan el espacio personal y su tranquilidad emocional, sino que en realidad son acciones violentas que atentan contra su cuerpo, contra su salud y contra su vida misma. Para protegerlas y protegerlos de este tipo de acciones, así como para sancionar a aquellas personas que las realicen, existen los derechos de las niñas y los niños, que el Estado y las autoridades estén en la obligación de cumplir. Es decir, que todos los niños y niñas tienen derecho a su integridad física y emocional. Nadie tiene por qué atentar o vulnerar tus derechos. Para terminar esta actividad, te pedimos que reflexiones en familia. Si el padre de Wendy quisiera hacerle comprender por qué no debe afectar el espacio personal de Álvaro, ¿cuál de los dos textos servirá más? ¿El primer texto de emociones y espacio personal o el último texto que leímos, el derecho de las niñas y los niños? Argumenta tu respuesta. En cambio, si es una persona adulta que quiere llevarse con engaños a un niño o a una niña, ¿cuál de los dos textos servirá? ¿El de emociones y espacio personal o el de derecho de los niños y las niñas? Argumenta y justifica tu respuesta. Entonces tenemos dos casos. El espacio personal dentro del hogar y el espacio personal fuera del hogar. Vuelvan a leer el caso de Álvaro y Wendy. Observen las imágenes de adultos tratando de llevarse a los niños pequeños. Luego compartan las respuestas y dialoguen con ellos y ellas sobre las acciones que deben realizar para proteger su integridad física y emocional. Pide a tus familiares que te brinden opiniones y respuestas para mejorar tus recomendaciones. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Consideras que has logrado la meta? Es decir, que has planteado argumentos que justifiquen el respeto al espacio personal propio y al espacio personal de los demás. ¿Qué nuevos aprendizajes has logrado hoy? ¿En qué debes mejorar o qué cosas todavía no tienes muy en claro?
A partir de ahora, ¿cómo vas a mejorar tus situaciones en las que afecten tu espacio personal? ¿Qué sugerencias podrías dar en tu casa para que se respete tu espacio personal de todos y de todas? Finalmente, en tu cuaderno de personal social escribirás el encabezado, la fecha y el título. Nuestro propósito de hoy, lo que aprendimos sobre lo que son derechos y deberes. Y llenarás el cuadro de autoevaluación. 3 ideas nuevas que aprendí sobre esta actividad. 3 ideas nuevas que aprendiste. Que también pueden ser recomendaciones para cuidar tu integridad física y emocional. Algunas ideas que todavía no te han quedado claras y alguna pregunta importante que tienes que hacer. Muy bien, chicos y chicas de sexto grado. Felicito a todos ustedes porque han tomado mucha atención y han obtenido nuevos conocimientos, además de lograr la meta. Nos vemos hasta el día de mañana. Los quiere y extraña Miss Jessica.